fresquito y fresquito. Bueno, pero bueno, él fue. No, pero a favor de Yoshi lo voy a volver a decir. Daba 2% de probabilidad de lluvia. Yo lo miré a la mañana porque yo llevo a los nenes a la escuela y miro siempre. ¿Y que vos a los nenes los mandaste desabrigados hoy a la escuela? No, los mandé. Ah, bueno, ¿y entonces qué le das la verdad de la nada? Camperita. Ah, una camperita. Son nenes. Yo también. Vos estás cerca de los 70. Ella es una docente. No podemos estar arriesgando docentes. Igual Con me todos los hiciste- quilombos de educación que hay en la provincia, Me estamos... hiciste pensar, pero sí, los mandé abrigados. Me quedé pensando. Porque hiciste de madre, más vale te sacas el busito. Bueno, Sole, ahora, qué paradoja, ¿no? Te peleaste por los ventiladores, ya no te los van a mandar con este frío. No, esperemos que sí, que aunque sea, que manden los fondos porque los ventiladores se compraron. El ¿Cómo, Consejo Escolar cómo, utilizó cómo, fondos cómo? para comprar ventiladores. Claro, esto empezó porque nosotros recibimos una nómina Sí. de la provincia de Buenos Aires, en la cual, ante la ola de calor y de la cual nuestra ciudad no Sí. fue ajena. y fue- Hasta anoche, fue tremendo, sí. hasta anoche. La provincia de Buenos Aires decidió comprar 3.740 ventiladores, lo cual es una ¿Es una decisión de correcta. cuándo eso, Sole? Fue hace unos días, 4 o 5 días. Ajá. La decisión se tomó mucho antes, la nómina nos llegó hace 4 o 5 días. La decisión se tomó pensando que iba a pasar lo que pasó. La decisión se tomó posterior a Al la arranque. suspensión de algunos días de clase en algunas de las escuelas, tanto de nuestra ciudad como de la provincia. Cuando se habló en aquel momento del arranque si había facultad o no para suspender clases, ahí fue. Exactamente, ahí se toma la decisión, se compran 3.740 ventiladores, nos llega la nómina a nosotros, la sorpresa fue que dentro de la sexta, solo Monte y Torkins habían recibido ventiladores, el resto de las localidades no, y a Bahía obviamente tampoco había llegado ninguno. ¿Con qué argumento? La realidad es que por eso presentamos un pedido de informe, no tenemos un argumento, nos dicen que hay ciudades que tenían más emergencias que otras, yo no creo que sea de esa forma, porque la verdad que cómo definen ellos es lo que nosotros presentamos en el Sí, proyecto vos de no tenés resolución. duda que es un tema de color político. A ver, lo he dicho varias veces, elijo pensar bien, pero la verdad que si solo de la sexta, Monte y Torkins recibieron los ventiladores, es raro. Es una casualidad. Sí, es Considerando que la cabecera de Bahía Blanca tiene muchas más escuelas públicas y es fácil saber que acá hizo calor. raro. Por eso te decía, la ciudad... Estuvimos casi 20 días siendo una de las ciudades, raro, ¿no? Siendo una de las ciudades más calurosas del país. Qué raro tener a Bahía Blanca ahí arriba. Que fueron temperaturas históricas, pero bueno, es raro que nuestra ciudad no haya sido beneficiaria también de ventiladores para... Ni para... esto no es una cuestión política, los ventiladores eran para los chicos y para los docentes y para que no se suspenda ningún día más de clases porque estamos hablando de cifras alarmantes en lo que es educación, entonces me parece que todas estas herramientas bienvenidas sean para que los chicos no pierdan otro día de clases. ¿Cómo está la educación? ¿Qué prevés para este año? Mira, la verdad que creo que vamos a tener que trabajar mucho en educación, no solo este año. Vamos a tener que hacer una evaluación. Hace unos días salió un informe del Observatorio Argentino por la Educación que habla que el 43% de los chicos, o sea, menos de la mitad de los chicos, llegan en tiempo y forma y con los conocimientos básicos a 6º grado de primaria. Eso, menos de la mitad de los chicos. Es un número espantoso. Es un número muy alarmante. Ya no estamos hablando de secundaria, de deserción, estamos hablando de primaria, que obviamente va a tener sus consecuencias en secundaria y ni hablemos en nivel terciario y universitario. ¿Cuáles son las explicaciones técnicas de esos números? Las explicaciones técnicas tienen que ver con números que han quedado rezagados de la pandemia, con... ¿No se recuperó más eso? Y va a ser difícil recuperar. Nosotros lo veníamos ¿Se diciendo. Va a ser una preveía 2 años catástrofe después recuperar algo más? educacional Y va a llevar tiempo que lo recuperemos. Ajá. Va a llevar mucho tiempo. Los chicos estuvieron... ¿Qué diferencia tenemos con el 19? Sin presencialidad. En el 19... ¿Mucho, poco o más o menos? No me digas números. Estábamos un poco mejor. Hemos ido bajando los números. Creo que esto no lo voy a asociar a un color político. Esto creo que nosotros tenemos que empezar a trabajar, si bien, como me he cansado de decirlo, la pandemia ha generado una catástrofe educacional, el tener 2 años las escuelas cerradas fue tremendo para el sistema educativo. Creo que es hora de que empecemos a trabajar en conjunto por algo tan importante y tan columna vertebral como es la educación. ¿Cómo está el tema del adoctrinamiento? Que vi que en el arranque ya hubo algunos sondeos de algo. Sí, tuvimos, incluso yo lo recibí por docentes de
de la ciudad que nos mandaban un documento que había... ¿Podés darme algún ejemplo puntual? No de la persona, Bueno, sino qué es lo que se está diciendo. No, la persona no la quiero. Nos hablaron de... Que la gente por radio entienda de qué estamos hablando. Sí, específicamente nos hablaron de una reunión en la cual, y de un documento que había llegado a principio de año, en el cual se pedía hacer hincapié en distintos temas que tienen que ver con el gobierno actual, con defensa de las políticas del gobierno actual. ¿Es normal en una currícula eso? No, por supuesto que no es normal. A ver, el otro día tenía una discusión con Ayude, y Ayude me quiso explicar, la verdad que fue muy violenta la situación, pero me quiso explicar cuáles eran los contenidos en ciencias sociales que se debían dar. Por supuesto que hay contenidos en ciencias sociales, por supuesto que la historia está atravesada por la política. El tema es cómo se transmiten esos contenidos sin que haya un adoctrinamiento, ¿no? Ajá. El chico, nosotros, y me he cansado de decirlo, tenemos que enseñarle a pensar, no decirle qué pensar. Entonces, en ese enseñarle a pensar, por supuesto que está atravesado por la historia política de nuestro país. El tema es cómo transmitimos nosotros esa historia política, cómo se la Pero dejamos llevar puntualmente, Sole, ¿qué es lo que rompía el esquema puntual? Y cuando se habla de, bueno, las políticas en contra del neoliberalismo, las políticas, bueno, todas esas cosas que sabemos, cuando se destaca las políticas todas las decisiones políticas que se tomaron durante el gobierno de Cristina, me parece que, a ver, la forma, y te repito, podemos hablar de las diferentes decisiones que se han forma parte de la tomado. historia, es decir, los gobiernos forman parte de la historia. Exactamente, por eso mismo te digo, desde primaria hasta secundario, y por ahí más se ve en secundario este tipo de contenidos, está atravesado por la historia política de nuestro país. El tema es cómo se da esa historia política, qué bajada de línea tienen los gobiernos, y muchas veces no está dentro del aula, no es el docente el que ejerce el adoctrinamiento, sino como nos pasó en los cuadernillos que llegaron de la provincia durante la pandemia, que tenían un claro sesgo ideológico. Esas cosas son las que nosotros hemos ido denunciando sistemáticamente que tienen que ver con el adoctrinamiento. Espero no encontrarnos con ningún documento más. Este fue un documento que se le llegó a los docentes, no a los alumnos. Es decir, al aula no bajó todavía. No, al aula no, sí los temas que se debían priorizar, y por esto fue la denuncia que nosotros hicimos, pero no llegó a los alumnos, esperemos que nos lleguen. Muchos docentes nos hicieron llegar el documento enojados por todos estos temas. Te hago 2 o 3 preguntas como docente, más allá de, en este caso vos como concejal, pero como docente. Una docente o un docente varón, ¿hasta dónde puede manejar el tema educativo? Es decir, ¿hasta dónde puede sortear esto no me gusta, esto me gusta? Ustedes tienen, como docentes, ¿ustedes tienen un mínimo y un máximo de cómo manejarlo? Nosotros nos sin entrar en rebeldía, sin entrar en rebeldía. Exactamente. Nosotros tenemos un diseño curricular que nos dice cuáles son los contenidos a trabajar. Sí. Por supuesto que después, y nos hemos capacitado para tener diferentes por eso son técnicas de docentes. enseñanza, Sí, sí. para la pedagogía, etcétera. Por supuesto que nosotros la bajada al aula la hacemos, lo he hecho yo muchas veces, pero bueno, siempre dentro de un marco, ¿no es cierto? Pero bueno, pero un adoctrinamiento, ¿cómo lo jugás en ese marco? Porque muchas veces lo que te decía, a veces en el pensamiento está que el docente adoctrina, y a veces son los documentos que vienen. Sí. Obviamente y a mí me ha pasado, porque esto es algo que esto es algo que no viene de este gobierno, viene de muchos gobiernos que ha habido adoctrinamiento. Estamos hablando de que algo ha sido histórico. Entonces, a mí me ha pasado estando en el aula que llega un documento, y por supuesto que vos te acercás a decir, este documento me parece que no podemos No está, trabajarlo no así. está. No es lo que yo tengo que llevar. ¿Pero eso vos se lo planteás a un superior? Y nosotros lo planteamos a los superiores, por supuesto. ¿Y qué te dicen los Nunca superiores? jamás- Manejalo. No, jamás en la vida un superior nos obligó a dar, por lo menos en mi historia Sí, personal. yo te hablo en lo tuyo personal, Nunca, sí. Bueno, y vos, tus hijos también iban a la misma Sí, escuela que estaba yo, Jorge, sí, así que sí. sabés que nosotros no hemos nunca transmitido, siempre hemos sido muy responsables. También teníamos superiores que nos acompañaban muchísimo en nuestra Bueno, trayectoria. con lo eso cual, es lo importante, muy eso es lo que importante. respetaban nuestras decisiones, así que la verdad que en mi historia personal no lo he tenido. Pero sí, bueno,
Hay docentes que nos escriben, yo te puedo mostrar algunos mensajes, por supuesto que nos piden confidencialidad porque algunos tienen... No, pero es que yo no quiero exponerlo de ninguna manera. Miedo, pero bueno, que nos dicen, nos ha llegado este documento, nos piden que lo trabajemos sí o sí, yo no estoy de acuerdo, esto para mí no es así, entonces, bueno, acompañarlos también, bien, hacer las denuncias necesarias o donde haya que ir para que ellos expongan esa situación. Más allá de que tampoco es tu índole como concejal, porque no tenés jurisdicción, ¿qué opinión tenés con respecto al proyecto de la provincia de que no haya repitentes? Ay, ahí es más como docente que como concejal, te pregunto. La verdad creo que, a ver, si bien uno tiene que acompañar al chico en toda su trayectoria, esta es una opinión personal y creo que la no repitencia le da al chico esa visión de ¿para qué me voy a esforzar, no? Si total... Es decir, vos decís que achata no para abajo. Sí, yo creo que sí. Yo creo que estamos nivelando para abajo con la no repitencia. Pero ¿cuál es el argumento favorable del proyecto? Es decir, los que dictaminan esto, ¿qué es lo que me quieren mostrar como que está bien que no repitan? Esto me lo estás preguntando sí. Docente. Política, no, docente. A nivel político y a nivel docente te puedo decir, mejoramos cualquier estadística no haciendo repetir a los pibes, pero la verdad... No, pero eso es triste. Sí, sería muy triste, por eso te digo, sería muy triste verlos de ese lado, porque yo creo que, a ver... Porque la estadística de que a los chicos les va mal y los que nos tiene que hacer tomar atención de que los chicos están mal. Muy preocupantes, como yo te decía, de la cantidad de contenidos que los chicos no están adquiriendo, de la cantidad de chicos que llegan a la finalidad de su ciclo. Y me parece que sí, a ver, repitencia o no repitencia, sí acompañamos a los chicos hasta el final. ¿Por qué acompañarlos? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué llegamos a este punto? ¿En qué podemos acompañar a ese chico para que no llegue a la repitencia? Seguro. Pero también tenemos que acompañar al otro, al que se viene esforzando, al que viene realizando las cosas, al que viene... Entonces, si a nosotros... Sí, no es todo igual, no es todo igual. No, pero aparte, a ver, de la misma manera que yo a vos te pregunto experiencias personales, yo te hablo como padre. Cuando llegan a la universidad, se terminó el verso. Totalmente. Se terminó el verso, porque la universidad no entran estas cosas. O estás o no estás. Porque si vos me dijeras, sería una continuidad, también sería preocupante, ¿no? Porque entonces nuestros universitarios serían de cuarta. Cuando van a la universidad, y eso que la universidad, por lo menos la pública aquí en Bahía Blanca, ya hasta cambió los cursos de nivelación. Ya no hay más cursos de ingresos, ya hay nivelación. Pero hay chicos que no pueden ni adaptarse a la nivelación. Vos fíjate la comparación de la cantidad de chicos que ingresan a la universidad, y esto te lo digo porque tengo un profesor en casa universitario, sí. La cantidad de chicos que ingresan a la universidad en una carrera y cuántos llegan al final de la carrera. Ah, bueno, pero esa es la etapa que sigue. Pero pero yo miro más abajo, Sole. En el arranque de la universidad no está el biribiri de que, bueno, pero es bueno para que el chico no pierda. Ahí hay una frontera que no la pueden pasar. No la pueden pasar. Es decir, terminan los chicos con un secundario aprobado. La verdad que yo, a ver, y lo digo como padre, no como comunicador. A mí no me gustaría tener un hijo que dice, bueno, voy a analizar, estoy debiendo una de primero, estoy debiendo una... Está bien, yo soy medio antiguo, ¿no? Soy medio como abuelo, soy medio antiguo. Yo te mato a patadas, no es muy de Sokolinsky lo mío, ¿no? Mira que yo le voy a permitir a mi hijo que llegue a sexto año y dice, bueno, papá, voy a analizar, estoy debiendo una de primero. Yo te mato a palo. ¿Qué debo una de primero, debo dos de segundo? Mucho más en el caso mío, que yo le doy todo para que estudie. Entonces, a mí no me gusta nada que empareje para abajo. Bueno, en tu caso... yo debo ser un padre antiguo, yo soy un padre antiguo. En tu caso, estás acompañando la educación de tu hijo. Tenemos casos en los cuales, por determinadas cuestiones... Sí, bueno, sí, puede ser, sí, puede ser. Hay papás que les cuesta mucho acompañar las trayectorias de sus hijos. Lo entiendo. Entonces, bueno, me parece que ahí es donde tiene que estar el rol de la escuela de acompañar a aquel que por determinadas cuestiones no está llegando a la meta como está llegando. Pero yo por esencia... Sí creo que tiene que estar en esto, en el acompañamiento. Sí, yo por esencia propia en todas las cosas que hago en la vida, empezando por este trabajo, a mí me gusta igualar para arriba. Yo quiero que mi hijo cada vez sepa más y que se esfuerce. Todo lo que sea para nivelar para abajo no me gusta en ningún nivel. No vale contestar lo que el espacio diga. No vale contestar. ¿Qué vas a hacer a fin de año? Lo que el espacio diga, no vale. Esa no vale. Iba a ser más sincera. La realidad es que todavía no he charlado nada, creo que es un año largo. Sí, es cierto. En un
Esa vale, esa vale. Puesto legislativo. Esa vale. Y creo que va a ser, como te digo, creo que va a ser un año muy largo, de acuerdo. Legalmente estás abierta con la resolución, ¿no? Legalmente estás. Estoy abierta, sí, pero bueno, como te digo, es un año, no es esto más allá de lo que diga el espacio. Creo que va a ser un año largo, un año de muchos acuerdos. ¿Vos qué tenés ganas de hacer? ¿Querés seguir en política? La política a mí me gusta, creo que por ahí me gustaría más un puesto de gestión. ¡Apa! Pero bueno, es como te digo, es te veo en Alsina, entonces, te veo en Alsina. Es un año largo, falta un montonazo, Jorge. No falta tanto, Sole, no falta. Bueno, pero va a ser un año largo este va a ser un año Sí, largo. penoso. Y creo que tenemos mucho para trabajar, pero para trabajar, y esto lo voy a volver a decir porque es una convicción que tengo, para trabajar de otra forma. Creo que la política tiene que tener un cambio de paradigma, creo que hay que empezar. Nosotros hoy hablamos un montón del tema educativo, a mí la educación me preocupa, ¿Sí? Y como decías vos, como docente, pero sobre todo me preocupa como mamá. ¿Y en un proyecto ejecutivo qué podrías brindar? ¿Dónde te gustaría estar en un proyecto ejecutivo? Bueno, educación a mí es un área que me gusta mucho, la parte social es un área que trabajo mucho. La MUNI no tiene nada de educación, la MUNI no tiene nada de educación. Tiene una dirección de educación que... Pero no corta ni pincha. Que trabaja muy bien. Bueno, pero a ver, esto no tiene que ver con un puesto, sino con un acompañamiento. No, yo para que te desarrolle, no para tener un puesto. ¿Sí? No, pero como te decía, es un camino largo. ¿El proyecto Nidia es bueno? ¿El proyecto Nidia Moirano es bueno? Yo estoy muy contenta con que Nidia sea candidata. Creo que Bahía necesita una mujer, creo que necesita una mujer como Nidia. Ajá. Y estoy muy contenta en poder acompañar este proyecto. Bueno, si chupaste frío te pido disculpas. No, la culpa al principio hacía más frío, pero ahora estoy bien. No, sé si me acostumbré no, por las preguntas, te pusimos que... Y aparte desde que llegó Agüero, cuando llegó Agüero es como que hay un calor interno acá. Desde que llegó Agüero hay un calor interno. Sole, gracias por venir. Gracias a ustedes. La concejal Soledad Martínez, que acaba de confirmar que quiere ser intendente de Blanca. No dijo eso. No dijo eso. No lean bajo cuerda.